Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Continuando con nuestros temas sobre las realidades últimas, en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos habla acerca de la muerte. En el numeral 1006 dice: frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección. La muerte es el gran enigma del hombre. Así lo reconoce la Iglesia. Y esta frase está tomada de la Gaudium et Spes en el numeral 18 del Concilio Vaticano II. Y aunque la muerte sigue siendo un misterio, y como todo lo que es misterio causa miedo, nosotros por la revelación divina podemos descubrir en la muerte algo más. Por eso la Iglesia nos pone frente a tres visiones, o mejor dicho, a dos visiones de la muerte. Una meramente biológica, natural. Todo ser que vive tiene que morir. Simplemente eso, una condición irremediable, natural, para todo ser viviente. Esa es la primera visión que tenemos de la muerte. Pero, como dice la Iglesia, por la fe, sabemos que la muerte es algo más. Y ese algo más nos lo dice la misma palabra de Dios. En Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, y en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, se nos dice que la muerte es el salario del pecado. La muerte entró, apareció por el pecado. Dios no creó la muerte. Dios creó la vida y no la muerte.
apareció como fruto del pecado. Pero como Dios nos ama tanto, envió a su Hijo al mundo para abrirnos las puertas de la salvación, para volvernos al estado de gracia primero. Y entonces la muerte es derrotada en la muerte de Jesucristo, porque Dios lo envió a morir con su sangre preciosa, venció el poderío de la muerte y del pecado. Y a partir de ahí, la muerte fue vencida en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Y todos los que mueren en la gracia de Cristo entran a participar en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Esto que nos dice en una forma tan bonita el catecismo, lo encontramos en la palabra de Dios, en la carta a los Romanos, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 3 al 9, y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 10 al 11. El que muere en Cristo participa en la muerte del Señor. La muerte para el que muere en Cristo se convierte en un instante de encuentro amoroso con su Señor. Él viene por la criatura. La muerte para el que muere en gracia de Dios es una ganancia. Así lo dice Pablo. Es una ganancia. Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Filipenses 1:21. Vean cómo morir en gracia de Dios nos hace partícipes de la muerte de Cristo, y entonces la muerte se convierte en ganancia, en bendición, en alegría. Tanto que aquí mismo tenemos expresiones de santos sobre la muerte. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía dice: para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Vean cómo dice, cómo describe la muerte, su muerte, como un nuevo parto. Y entonces agrega: dejadme recibir la luz pura
Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Vean qué bonito. Cuando yo llegue allí, al momento de la muerte, y por la muerte entrar a la luz, seré un hombre, plenamente hombre. San Ignacio de Antioquía. El mismo San Ignacio dice: mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí: ven al Padre. San Agustín decía: nuestra alma no estará totalmente en paz hasta que no llegue a ti, Señor. Y así lo reconoce San Ignacio de Antioquía: en mí hay un agua viva que murmura y que dice dentro de mí: ven. Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, en la poesía número 7 dice: yo quiero ver a Dios, y para verlo es necesario morir. En otras partes ella decía: y por eso muero porque no muero, porque muriendo a sí misma en esta vida, ya en algo está participando de la muerte de Cristo, y en mucho está entrando ya a la vida verdadera, aunque todavía no haya muerto. Santa Teresita del Niño Jesús dice: yo no muero, entro a la vida. Yo no muero, entro a la vida. Esas son expresiones de santos, de hombres, de mujeres que se convirtieron en evangelios vivientes, testigos de Jesucristo. Y por lo tanto, ellos han entendido bien cuál es el sentido de la vida y cuál es el sentido de la muerte. Esa es la visión cristiana de la muerte. Y todos los que nos llamamos cristianos debemos aprender a ver la muerte de esa forma amable. En la Santa Misa, en el prefacio a los difuntos, la Iglesia reza así. Vean ustedes qué belleza. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Es cierto que la muerte es el final de nuestro paso por la tierra. Es el final de este tiempo de gracia y de misericordia que Dios nos regala para que lo elijamos a Él, para que lo busquemos a Él. Y después de la muerte ya no habrá misericordia.
Ahora seremos los que seremos. Lo que fuimos aquí en la tierra, así seremos en el momento de nuestra muerte. Eso. De ahí la importancia de hacer conciencia de esta realidad terrible para aprovechar cada instante del don de la vida que Dios nos ofrece en este mundo. Debemos prepararnos para la hora de la muerte. Este año, dedicado al Señor San José, patrono de los moribundos, de los agonizantes, todos debemos de tomar la devoción al Señor San José y rezarle todos los días, rezarle al Señor San José que nos regale una buena muerte. Una buena muerte. No podemos seguir evadiendo la muerte. No podemos seguir que del teléfono al WhatsApp, del WhatsApp al Facebook, que del Facebook a la televisión, de la televisión, y así dejar que pasen los días, que vuelva a pasar otro día y que pase el otro y nos sorprenda la muerte. No puede ser. Debemos prepararnos para bien morir. Todo lo que yo he hablado es verdad. Y la muerte para el que muere en gracia de Dios. Así lo he dicho y así lo acabo de decir con el catecismo en la mano. Para el que muere en gracia de Dios, la muerte se convierte en una participación en la muerte de Cristo y por lo tanto en su resurrección, en un pase a la gloria del cielo. Pero para los que mueren en gracia de Dios, no podemos pensar irresponsablemente que ya por la linda cara tenemos pase seguro para el cielo, porque así no es. Así no es. Debemos prepararnos. Debemos tomar con seriedad esta vida terrena. Debemos dedicarnos a vivir en la divina voluntad de Dios. Hago esos espacios de silencio para que ustedes mediten. No podemos seguir viviendo irresponsablemente. Y en esa forma que se llama temeridad, de abuso a la misericordia de Dios, creyendo que Dios tiene que salvarme de la manera que Él vea porque soy yo y por lo tanto Dios tiene que salvarme. No. Estas palabras tampoco pueden hacer que las personas caigan entonces en depresión porque su vida ha sido siempre de espaldas a Dios, en pecado y pecado.
No, mucho menos. Ya lo hemos dicho, el más pecador es el que tiene más derecho a confiar. Pero lo único que se nos pide es que este momento, ya el momento anterior a este no existe. Mi vida pasada, yo debo de reconocerla, hacer un examen de conciencia, confesarle a un sacerdote esa vida pasada, ese pecado, para que el Señor me perdone. Y me debe de interesar solamente este momento, el que tengo yo ahora, para vivirlo de cara a la divina voluntad, para vivirlo en el divino querer de Dios, para vivirlo preparando mi muerte, preparando mi muerte. Dice la imitación de Cristo: habrías de ordenarte en todas las cosas, como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías a la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás preparado, ¿cómo lo estarás mañana? Si hoy no estás preparado, ¿cómo lo estarás mañana? Debemos huir del pecado. Debemos prepararnos. Ah, no, mañana, alargar la conversión. Mañana, después me confieso bien. Después comienzo a rezar el Santo Rosario. Después comienzo a... ¿Cómo sabemos si mañana podremos hacerlo? Cuando la misma palabra de Dios dice: después me buscarán y ya no podrán. Así lo dice Jesucristo en su palabra. ¿Cómo sabemos? ¿Y se acuerdan las vírgenes, que unas eran prudentes y otras eran necias? 5 se fueron a buscar aceite porque por necias no tuvieron aceite cuando venía el esposo y se quedaron fuera. ¿De qué manera tiene que hablarnos Dios? ¿De qué manera tiene que hablarnos la iglesia? Para que entendamos, como dice el Papa Benedicto XVI, que esta vida es tremendamente seria. Pero no es seria en cuanto que se nos meta miedo de nuestro destino final. No, si el destino final está ganado, es feliz. Lo que tenemos que pensar nosotros es que ese destino final, feliz en el cielo, lo debemos hoy, en las cositas del día, en la vida ordinaria que me toca vivir hoy, ordenar esa vida y ponerla en gracia de Dios, en la divina voluntad de Dios. Eso es lo único que me toca a mí hacer. Nada más. Con ese poquito, porque eso no es nada.
yo tengo el pase feliz a la eternidad del cielo. Pidámosle al Señor San José que nos regale una buena muerte. Digamos a cada momento digamos, Virgen Santísima, no permitáis que vivamos ni muramos en pecado mortal, por el amor de Dios. Amén. San José, mi Padre y Señor, dadme una buena muerte. Digámoslo muchas veces, pidámoselo de corazón, dejemos el pecado, hagamos una buena confesión, busquemos la Santa Misa, recibir la Eucaristía. Recuerden que el Señor es tan claro: quien come mi carne, quien come de este pan, vivirá eternamente, y quien no lo come, no vivirá. Asistamos a la Santa Misa, busquemos la Eucaristía, recemos el Santo Rosario, hagamos buenas obras, pensemos en los pobres, ayudemos a los pobres y tendremos el cielo ganado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Que Dios me los bendiga. Los amo con toda mi alma. Y si Dios quiere, nos encontramos mañana.